a la luz de tu figura. Señor Jesucristo, que tu presencia inunde por completo mi ser y tu imagen se marque a fuego en mis entrañas, para que pueda yo caminar a la luz de tu figura y pensar como tú piensas, sentir como tú sientes, actuar como tú actúas, hablar como tú hablabas, soñar como tú soñabas y amar como tú amabas. Pueda yo como tú despreocuparme de mí mismo para preocuparme de los demás. Ser insensible para mí y sensible para los demás. Sacrificarme a mí mismo y ser al mismo tiempo aliento y esperanza para los demás. Amén. Mis hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga gran día abundantemente. Alguien podría decir que no son muy buenos días después de la tragedia que ha sufrido nuestro país. Pero bendito y alabado sea Dios. Aquí estamos vivos. Y a pesar de la magnitud de lo que ha ocurrido, eh, y tal vez las comparaciones no son agradables, pero en comparación con otros países, la tragedia no ha sido tan grande. Damos gracias a Dios porque ha tenido misericordia de nosotros, ha tenido compasión de este pueblo y en su infinito amor nos ha cubierto con sus alas, con su gracia, con su amor y nos ha ayudado y vamos a salir adelante. Quiero que ofrezcamos esta liturgia en oración por todas las almas dolientes, por todas las almas que partieron al cielo en medio de este terremoto. Quiero que ofrezcamos esta liturgia también por ese descanso eterno y por las familias dolientes, por las familias que están en este momento tristes, porque más que por haber perdido una casa o unas cosas materiales, perdieron a sus seres queridos. Sabemos que lo material se recupera, Dios proveerá, Dios va a bendecir, Dios ya ha tocado muchos corazones y seguirá tocando corazones para acercar ayudas a todas estas familias. Cerca de 350 municipios en el país afectados. Pero Dios es grande y Dios es maravilloso y sabemos que vamos a salir adelante. Entonces sean todos bienvenidos a esta liturgia eh, que ustedes saben que realizamos todos los días, de lunes a sábado, para escuchar y conocer la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy nos van a coordinar los hermanitos del grupo de oración de San Cristóbal. Edwin, bienvenido, el Señor los bendiga y todos los demás sean bienvenidos. Que Dios a través de nosotros derrame bendición sobre las personas que nos escuchen, reciban fe, reciban esperanza, reciban ánimo y reciban fortaleza. Hoy vamos a meditar los textos que corresponden al miércoles 12 de agosto del 2026. Vamos a orar, le vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia. Edwin, te invito para que oremos y para que le pidamos al Señor que nos ilumine y que nuestras palabras que hoy compartamos sean palabras que fortalezcan a todos los que nos escuchen. Por favor, puedes seguir, mi Claro hermano. que sí, muy buenos días, hermanitos. Eh, Me uno mucho a la petición de Norman. Esta liturgia la ofrecemos por las personitas que están ahí en presencia del Señor en este momento. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta mañana queremos decirte buenos días y queremos darte gracias por este momentico que nos regalas, pero también queremos pedirte, Señor, que tengas en cuenta estas almitas que se fueron a tu presencia, para que seas tú, Señor, acogiéndolas, recogiéndolas, Señor, para que le des fortaleza también a estas familias que están ahí en esa zozobra, de pronto no conociendo ese Dios misericordioso que eres tú, Señor, de pronto asustados, de pronto reflexionando de muchas cosas. Señor, que esta liturgia sea ofrecida para ellos también, para todos aquellos que necesitan de ti, Señor, que necesitan esa voz de aliento y conocer ese amor misericordioso que eres tú, Señor. La gloria y la honra todas para ti. Amén. Amén. Iniciamos con las lecturas. De la profecía de Ezequiel. Oí al Señor que exclamaba con voz potente:
ha llegado el juicio de la ciudad. Que cada uno empuñe su arma destructora. Entonces aparecieron 6 hombres por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte. Cada uno empuñaba una masa. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino con los avíos de escribano a la cintura. Al llegar se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se había levantado del querubín en el que se apoyaba, dirigiéndose al umbral del templo. Llamó al hombre vestido de lino que tenía los avíos de escribano a la cintura. El Señor le dijo: recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que gimen y se lamentan por las acciones detestables que en ellas se cometen. A los otros les dijo, en mi presencia: recorred la ciudad detrás de él, golpeando sin compasión y sin piedad a viejos, jóvenes y doncellas, a niños y mujeres. Matadlos, acabad con ellos, pero no os acerquéis a ninguno de los que tiene la señal. Comenzaréis por mi santuario. Y comenzaron por los ancianos que estaban frente al templo. Luego les dijo: profanad el templo llenando sus atrios de cadáveres y salid a matar por la ciudad. La gloria del Señor salió levantándose del umbral del templo y se colocó sobre los querubines. Los querubines desplegaron sus alas y se levantaron sobre la tierra ante mis ojos. Junto con ellos partieron también las ruedas y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental del templo del Señor. La gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Eran los mismos seres que habían visto bajo el Dios de Israel junto al río Quebar, y comprendí que eran querubines. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas, y bajo las alas una especie de mano humana. El aspecto de sus rostros era el de los rostros que había visto junto al río Quebar. Todos ellos iban de frente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. De la salida del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor celebra sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Estando los dos a solas, si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros 2 para que el asunto quede confirmado por boca de 2 o de 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad.
Y si no hace caso ni siquiera la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo, además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para decir algo, se lo dará a mi Padre, para que está en los que estás en los cielos, porque donde dos o tres están unidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, nos damos unos segundos para discernir la palabra. Bueno, mis hermanitos, ¿quién quiere comenzar? Manitos levantadas. Buenos días, Edwin. Dorita, dale. Bueno, me voy a referir al Santo Evangelio. Dice que si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Aquí pues nos está hablando de la corrección fraterna. Nosotros estamos en el camino, no solo hablo de espiritual, sino mundano. Todo el tiempo, como digo yo aquí, nadando entre dos aguas. Siempre con las tentaciones del mundo que nos ofrece las cosas fáciles, que nos ofrece la, el jolgorio, el desorden, el pecado disimulado, siempre envuelto como en vida no hay sino una, hay que vivirla, eso comamos y bebamos, que mañana moriremos y cosas así. En medio de esas alegrías, en esos desenfrenos, pues cometemos equivocaciones, pecados, mejor dicho. Se hace todo lo que no se debe hacer. No quiero decir que todo el tiempo estemos en esa rochela, pero sí aquí como nos invita a estar siempre atentos a lo que está bien y lo que está mal, a evadir el pecado, y quien de nosotros esté de pronto dándose cuenta que el hermano va por donde no es, pues a hacer esa corrección fraterna. Si el de nosotros, el que está enredado en el pecado, insiste en seguir por ahí, pues ya hay que eh, hablarlo más en comunidad, diría yo, ¿no? Para que el infractor entienda que se está perdiendo, que su alma, o sea, no debe ir por el camino equivocado, porque nosotros siempre hablamos de la comunidad y nos vamos en rama, cogiditos de la mano uno de otro,
Y en eso está no solamente la ayuda, no solamente el ofrecernos para apoyar al otro, para aliviar el sufrimiento, para todo esto, sino también cuando estamos mal encarrilados, cuando estamos haciendo lo que no está bien a los ojos de Dios, pues ahí es donde yo entiendo que nos está hablando de la corrección fraterna. Es como habló la Sagrada Escritura para mí hoy. Gracias. Dorita, muchas gracias. María Nancy. Sí, muy buenos días. Bueno, lo primero que me quedó claro fue que el Señor le está hablando en este momento a sus discípulos. No le está hablando a la multitud, no le está hablando a los contradictores, digamos, por decirlo así. Le está hablando a los discípulos. Ya me está hablando a mí también. Bueno, sí, habla de la corrección fraterna, eh, pero yo diría que más allá del pecado, hay situaciones que aunque no son pecado, entre comillas, porque a veces como que la palabra pecado la utilizamos así como tan a la ligera y por eso es que a veces pues uno no está en función de agradar a la gente o no agradar a la gente, no, uno hace o no hace las cosas procurando la salvación, ¿no? Pues por lo menos yo así lo estoy viendo hoy en día, pero todo es pecado. Un día me dijo alguien, ay, todo pecado, entonces uno no puede hacer nada porque todo es pecado. Entonces yo personalmente ya no le hablo tanto a la gente de pecado, no, sino de situaciones que me maltratan, me hacen mal a mí, le hacen mal al otro, le hacen mal a la misión, que aunque no esté enmarcado en la palabra pecado, pero son nosotros mismos, ya no fumamos, ya no bebemos, ya no fornicamos, ya no adulterio, ya no esto, lo otro, pero a veces no tenemos buenas relaciones con los demás, así de sencillo. Ya no hacemos todo eso, pero nos escondemos en una burbujita a vivir mi Dios y a vivir mi religiosidad. Y eso más allá de pecado es indiferencia, me parece. Y se habla de eso, pero entonces ya le da a uno hasta miedo decirle algo a alguien porque se hieren hipersensibilidades y entonces uno ya termina siendo el malo del paseo. Bueno, que sea el Señor guiándonos en esta misión, tal vez, no sé, situaciones de tener que decirle algo a alguien o cuando la reciba, porque no solo es que uno la diga, cuando la reciba, recibirla con humildad y revisar si realmente, aunque no sea pecado, realmente estoy haciendo cosas para la salvación de las almas, para las buenas relaciones. Decía Sor Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo decía, uy, muy fuerte esa frase, pero me estoy dando cuenta de verdad que de cierta manera no es tan lejos de la realidad, porque yo puedo estar aquí en esta tierra siendo la persona más perfecta, no cumplir todos los 10 mandamientos, pero no sirvo. Entonces eso, ¿de qué vale? Incluso en las reuniones, porque dice el Padre, termina diciendo el Señor que donde dos o tres se reúnen, ahí está Él. Yo puedo estar reunida, pero realmente no estoy compartiendo y la presencia del Señor pues no sería tan igual, ¿no? No estoy sirviendo. Eso me lleva inmediatamente a la primera lectura que yo escuchaba la lectura y se me erizaba todo el cuerpo y yo recordé, primero, esto es Antiguo Testamento. Segundo, es un lenguaje apocalíptico, pero también es géneros literarios. Eso no lo podemos tomar tan literal. Sin embargo, me resaltaron dos cosas. Primero, que el Señor en algún momento le dice que empiece a los hombres, que empiecen por los de su santuario. Mire por dónde va a empezar el juicio, por nosotros mismos, por los que estamos ahí en el santuario. Y segundo, pues aquellos que estén marcados no se tocan, nosotros sí nos dejamos. Sí se nos nota si estamos marcados por el amor y la misericordia del Señor. Es la pregunta que me hago a mí, Nancy. Gracias.
Gracias, Mariana. Sí, María Ruquita. María Eduardo. Hola, mi Edvincito Bello, Dios les bendiga grandemente. Bueno, hablando de la corrección fraterna, que ya lo hemos hablado nosotras dos, mis hermanas también, pienso yo en el amor y la misericordia que yo he recibido de Papito Dios. Yo siempre voy a poner, como ejemplo, mi vida antes y después, antes del encuentro personal con el Señor y después de ese encuentro personal. Él y yo que sabemos, y los que tal vez estuvieron a mi alrededor, conocen todo mi pasado, lo que hizo, pero bueno, lo más secreto lo conoce Papá Dios, Papito Dios, y uno dice respecto a mí, y cada uno sabemos qué hicimos, qué estamos haciendo, pero a veces cuando hacemos algo hacemos algo indebido, a veces ni nosotros mismos, ni yo misma me doy cuenta que lo estoy haciendo mal. Yo creo que la, la cosa más maravillosa que le puede pasar a un cristiano, a un ser humano, es estar en comunidad, estar en iglesia, porque para eso está la familia y nosotros como comunidad somos familia, para ese llamado, pero a lo que yo me voy a referir es al amor y a la justicia de Dios. O sea, si yo he sido tan misericordiada, si yo he sido tan amada, si yo he sido perdonada después de todas mis fragilidades expuestas pues ante Él y todo eso, si yo he recibido esa justicia de Dios, que es darle al otro lo que necesita y no lo que se merece, porque si no, no existiría. Si soy consciente de todo esto, de todo lo que yo he recibido, tengo que dar toda esa misericordia y esa justicia a mi hermano. ¿Cuál es la corrección? Corregir con amor, así como Papá Dios, Papito Dios me ha recibido, me ha corregido con ese amor inmenso, con esa misericordia. Es que a veces pasa que como el siervo infiel, me ha perdonado una deuda gigante y yo voy y a mi hermano que me debe tan poquito no se la perdono. Yo creo que todo se mueve por medio del amor, el amor y la misericordia, la gracia que hemos recibido de Papá Dios. Y asimismo, nosotros debemos hacer tal cual como el Señor lo ha hecho conmigo, hacerlo con mi hermano. Siempre que haya corrección con los hijos, con el amigo, con el hermano, yo siempre digo que tengo una amiga de verdad y digo yo que le digo todas mis cosas y yo no permito a veces porque mi ego, mi orgullo, no sé cómo llamarlo, no permito que alguien, o yo creo que no sé si hacia mí sea solamente que me llame la atención y me diga que estoy haciendo mal las cosas y que me reprenda, eso para mí me da muchísimo mal genio. Entonces, pero solo a ella se lo permito y a otra persona únicamente. Entonces, se lo puedo permitir a mis hermanas de comunidad, se lo puedo permitir a Norman porque sé que lo hacen con amor, con el amor filial, con el amor de Dios y esa misericordia. Entonces, yo creo que para poder hacer esto y que entendamos es recibirlo y darlo, pero viviendo en comunidad donde se conozca el amor y la misericordia de Dios, donde nosotros tengamos esa capacidad de la gracia de Dios para poder corregir al otro. Amén, Edwincito. Dios les bendiga grandemente. Gracias, Ruquita. Gladys. Muy buenos días. Pues la corrección, como lo decía al comienzo, Nubia, es para nosotros los discípulos, y se habla de nosotros los discípulos, es cuando ya en una comunidad se hace una reprensión porque tenemos el criterio de que conocemos a Dios, lo tenemos en nuestro interior, Él es el que nos dirige, nos ama y nos da todo lo que debemos o no debemos hablar, decir o hacer. Entonces, pues para una reprensión, creo que nos está hablando es a nosotros con la dirección de Dios nuestro Señor, para que
Él nos deja a nosotros una conciencia. Entonces, en cada uno de nosotros, creo yo, es la conciencia que tenemos en cada vez que actuamos, hacemos o dejamos de hacer alguna situación, alguna cosa con respecto a Dios nuestro Señor que va a ser favorable para nosotros. Entonces, la primera represión que Dios nos pone a nosotros es nuestra propia conciencia. Nosotros mismos sabemos cuándo hicimos bien o cuándo hicimos mal o cuándo debemos cambiar o cuándo debemos, porque siempre tenemos a Dios en nuestro corazón y Él nos dejó esa conciencia. Cuando aparte de eso, la conciencia de nosotros no es suficiente, entonces tenemos a este grupo, tenemos a nuestra comunidad para que ellos están mirando. Dicen que los toros se ven mejor desde la barrera, entonces las otras personas se dan cuenta de cómo es que uno está actuando y nuestra misma comunidad nos va haciendo caer en la cuenta también dónde nos estamos equivocando y cómo debemos con el amor de Dios remediar las cosas. Cuando corregimos a alguien, pues por algún comportamiento o no, pues lo hacemos es con una fraternidad. Entonces, pues buscamos siempre la fraternidad porque no debemos de pronto o no vamos a sentir que una persona que no sea de nuestra comunidad, que no tenga a Dios en su corazón, nos va a corregir de una manera fraterna. Para mí, hoy la enseñanza es que miremos nuestra conciencia, que corrijámonos, que nos demos la oportunidad de estar con Dios, que Dios nos dejó esa forma de corregirnos y que también aprendamos a escuchar al hermano cuando él nos está haciendo alguna sugerencia. Amén. Andrea. Hola comunidad, buenos días, sí señores. Bueno, pues a mí me da a entender hoy la palabra, pues que me quedo pensando en esa pregunta que está en el Salmo. Dice, ¿quién como el Señor Dios nuestro que habita en las alturas? O sea, para mí el Señor está en las alturas, está en lo más alto de la cumbre del poder, de todo. Dice, se abaja, o sea, se hace pequeño para mirar el cielo y la tierra, o sea, para mirar a nivel general y para mirarnos a todos nosotros con nuestro pecado y con nuestros errores y también con todas pues nuestras cosas buenas, ¿sí? Que tenemos, o sea, quien como Él que es tan grande nos da el ejemplo de poder ser pequeño para corregirnos o para reprendernos, ¿cierto? Entonces, si Él se abaja y nos mira con esa piedad, entonces y digamos acá también me llama mucho la atención lo que dice que os digo, además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, o sea, aquí, entre todos nosotros, en pedir algo, digamos, para pedir en oración algo al Padre, y que si Él desde allá nos hace favores, nos hace milagros, nos hace tantas bendiciones en nuestro pecado, entonces, y que Él hace caso, digamos, o escucha nuestra oración en medio de todas nuestras debilidades, y que Él hace tantas cosas en cada uno de nosotros en nuestra rebeldía, en todo, pues que es eso, que nosotros tengamos pendientes, que si Él fue nuestro ejemplo para darnos esa educación, corregirnos y hacer todo eso, porque a veces nosotros nos llenamos de todo y que yo puedo hacer como yo quiera y de pronto reprender a la otra persona, ¿sí? Entonces, también lo tengo que hacer con esa humildad y también lo tengo que hacer pensando en las personas, digamos, de pronto cómo le afectan, ¿sí? Un ejemplo. Ayer nos conectamos al rosario de liberación que estamos haciendo. Entonces, resulta que pues a mí se me ocurrió, estaba en una reunión familiar, y se me ocurrió poner a mi rosario. Entonces,
Ahí en el momentico, pues de pronto salió la hermanita Nancy a corregirle algo a mi otra hermanita. Entonces en ese momento había una tía que estaba escuchando y dijo, ay, no, yo sí, no, este grupo ya no me gusta, ya no sé qué. No, a mí que me lleguen a decir así delante de las personas, eso no, eso está mal, lo y que no sé qué. Bueno, empezó a decirme pocarán de cosas ahí. Y yo, no, tía, es que nosotros ya nos conocemos y pues ella quiere que porque pues ya tanto tiempo que llevamos haciendo eso y que nosotros nos equivoquemos, pues no está bien. O sea, ella quiere que pues cuando salga al aire la misión o bueno, lo que hacemos, que se haga de la mejor manera. Y pues ella lo está haciendo porque tiene una formación, porque tienen experiencia, porque eso. Y no, dijo, de una vez sacó que no. Entonces a ella ahí se le vio como la rebeldía, se le vio como, ay, no, eso no, no está bien, que no sé qué. Y yo, pero es que debió haberla llamado y decirle por el interno. Y yo le dije, pero es que nosotras ya nos conocemos, o sea, ya sabemos, es algo que repetimos todos los días y pues ella le parece, ella cada vez nos corrige así y pues cada vez está bien porque pues uno sabe que ya lo tiene que hacer mejor y que estamos para un público que como usted escucha el primer error ahí, digamos, y ya usted se ofendió. Entonces, por eso ella también nos corrige eso, porque tiene también la experiencia, porque tiene ya digamos, ¿cómo se dice? Pues ella ya lleva mucho tiempo, tiene una profesión y pues ella tiene digámoslo así, como la autoridad para corregirnos aquí. Nosotros siempre hacemos lo mismo y no entendemos. Entonces ella nos repite. Entonces es eso, que a la primera persona, digamos, que no tenga como ese conocimiento, pues le pega duro la corrección, o sea, dice, no, ya ese grupo no me gusta, no sé qué, no a mí, o sea, como con esa altivez y con esa, de una vez, sin conocer, porque pues ella prácticamente no conoce mucho de Dios, solamente lo que uno le dice, que el rosario, que esto, pero ella todavía como que no tiene un encuentro personal con el Señor, ¿no? Entonces, ese es que si Dios se abaja, que Él es tan grande, o sea, como nosotros no nos vamos a poner como en acción de ser cada vez más humildes para que nos hagan algo. ¿Alguna qué? Alguna corrección con algo que estamos haciendo mal. Gracias, amén. Gracias, André. Graciela. Sí, gracias. Bueno, me voy a referir a lo que es el Santo Evangelio. Acá nos deja ver como en esta parte la humildad, ¿cierto? Esa humildad que nosotros, no es que nos obliguen a tenerla, es que nosotros la debemos de sentir. Y sentir en qué forma que cuando nos están corrigiendo o cuando nos están hablando, pues saber escuchar, ¿cierto? Y saber que primero que todo, pues el Señor siempre está ahí con nosotros. Eso me recuerda que cuando nos reunimos para orar, compartir nuestra fe y buscar a Dios, no estamos solos, Él siempre está con nosotros, así estemos solos, o sea, si haya una sola persona, el Señor está ahí con nosotros, acompañándonos, guiándonos. Él está en medio de cada uno, por eso debemos de aprender a escuchar más, ¿cierto? Perdonar de corazón y cuidar la unidad, nuestro grupo, ya sea en familia, grupo de oración, porque donde hay amor, pues hay comprensión, ¿cierto? Hay oración. Allí también está presente el Señor. Él siempre está ahí. Sí, algunas veces manejamos mucho la soberbia y no nos dejamos hablar, ¿cierto? Pero esto es, como decía acá Andreita, muchas veces porque no conocemos de la palabra del Señor y no la entendemos bien, entonces nos volvemos soberbios, ya decimos no volvemos, ¿cierto? Esto, lo otro, qué sé yo. Pero entonces de eso se trata, porque el Señor acá nos está maquillando, ¿cierto? Nos está, em, Él lo que hace es guiarnos
darnos esa luz, ese camino para nosotros seguir adelante. Pero ¿cómo seguir adelante? Con ese amor, ¿cierto? Ese amor que Él nos da, tantos ejemplos que Él nos ha dado, de acuerdo a las lecturas, cuántas veces no lo han a Él perseguido, cuántas veces no lo han bofetado, ¿cierto? Diciéndole cosas, ofendiéndolo, y Él con amor corrige, con sus palabras corrige. Entonces nosotros también dejémonos corregir, ya sea con personas que tengan más experiencia. En el caso, por ejemplo, de algunos de los hermanitos acá presentes que, pues, conocen más de la palabra del Señor, y porque ellos tienen como esa facilidad más de decir, no, mira, esto está mal, esto no está bien, hagámoslo de esta manera, ver, ¿cierto? Y así sucesivamente nos vamos corrigiendo. Por ejemplo, cuando uno no entiende nada, pues qué rico, porque tenemos a Norman y Norman nos corrige. Y no es corregir, él lo explica de manera a que nosotros lo podamos entender. Entonces, seamos humildes de corazón, aprendamos a escuchar y sigamos con ese amor y esa fe hacia Dios, que Él siempre está ahí con nosotros. Amén. Gracias, mi Edwin. Gracias, Gracielita. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, que sea Papito Dios el que nos guíe, que sea Papito Dios el que nos oriente, que sea su Espíritu Santo el que hable como lo está haciendo a través de ustedes. La lectura nos lleva a una parte donde, como en la Biblia hay luces y sombras, nos hace como si hubiera una contradicción en ciertos casos, donde se manifiesta el amor de Dios, pero también se manifiesta la ira de Dios. Y creemos que a veces nos quedamos con un solo aspecto de Dios. Si miramos el Santo Evangelio, iniciamos con el Santo Evangelio, pues nos habla que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo, estando los dos a solas. Y es esa parte donde nosotros debemos saber cómo reprender a nuestro hermano, si realmente nos sentimos atacados o no. Y es ahí donde nos habla a nosotros, ¿cómo sabemos si realmente nuestro hermano está pecando contra nosotros? ¿Cómo sabemos que realmente lo que me está diciendo no me está doliendo no por el ego y por mi orgullo, sino porque realmente me quiere corregir, o si realmente está haciendo un pecado contra mí? Cuando te hacen una crítica y tú lo puedes tomar como que, mi hermano me está atacando, o si te hacen una crítica y podemos ver cómo mi hermano me puede llegar a estar corrigiendo. Pero ¿cómo entendemos esa parte? ¿Cómo llegamos a esa parte donde necesitamos saber si esta persona realmente quiere corregirme o si realmente está pecando contra mí? Y lo han dicho ustedes y lo han nombrado en varias cosas, en varias partes, pero no lo han enfocado muy bien. Y es estando en comunidad. Y es muy bonito. Cuando estamos en la comunidad, cuando estamos recibiendo, cuando nos estamos formando, pues resulta que estamos entendiendo cuáles son realmente los deseos de Dios, cómo quiere que Dios nos comportemos en la casa del Señor. Ahí, cuando estamos en fraternidad, cuando estamos yendo al grupo de oración, inclusive en nuestra Eucaristía, nos estamos dando cuenta cómo Dios nos habla y cómo Dios nos muestra cómo debemos portarnos. Entonces, ya teniendo esa formación, ya teniendo estos momentos como en la liturgia, pues nos damos cuenta cuando una persona está pecando contra nosotros y debemos corregirla, o realmente nos quiere corregir. Y hablaron de dos temas que me pareció muy bonito, y es la humildad. La humildad en el momento tanto de hacer esa corrección a nuestro hermano, como también de recibirla. La humildad es parte clave
es fundamental. ¿Por qué? Porque es que una cosa es corregirlo como, mire, haga esto bien, mire, está leyendo mal, lea bien, ¿sí? Porque es que estamos quedando mal todos acá por usted. O explíquese mejor, porque es que usted divaga mucho y se va por un lado. Y empieza uno como que, ¿cómo así? Debemos entender en qué momento podemos llamar a la persona y decirle, mire, ¿por qué? ¿Y por qué tratar eso así? ¿Por qué tenerle un poco de tacto para hablar? Porque resulta que ya hemos estudiado, ya hemos hablado que cada uno de nosotros tenemos unos temperamentos y que el temperamento hace que de pronto a veces fluya más que, que el mismo discernimiento. Y, y podemos contestar feo y se puede escuchar feo y de pronto el responder también se escucha feo y se forma una confrontación porque no todos aceptamos una crítica, porque no todos aceptamos una corrección. Por eso es donde pedimos mucho el Espíritu Santo, por eso nosotros tenemos que estar mucho en comunión con Dios para saber formar, porque la crítica debe ser constructiva, porque la crítica debe ser que nos enriquezca a todos. Y Andreita lo decía muy bien, cuando hay otras personas que escuchan eso a nuestro alrededor, pues no lo van a entender, porque sencillamente no se están formando igual. ¿Por qué? Porque no estamos en comunidad. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo en comunidad. Entonces, esa fraternidad, porque más adelante el Evangelio nos lo dice, esa fraternidad es más que necesaria. ¿Por qué? Porque después de ello, después de pronto hacer nuestra corrección, de pronto de discernir un poquito lo que nos están diciendo y poder seguir creciendo y avanzando en nuestra vida cristiana y en nuestra vida espiritual, pues más adelante en el Evangelio nos lo dice. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Parte de la fraternidad, tanto corregirnos como formarnos y asimismo ir hacia el mismo lado, hacia el mismo. ¿Y qué pasa con aquellos que no nos hacen caso? Ahí dice, pues entonces ¿qué harán? Los tomaremos como paganos y publicanos. Y pasan muchas, lo que le pasó ahorita al testimonio que daba Andrei. Pues yo ya me quedé así, yo ya no creo, yo ya no quiero, yo ya no, a mí no me interesa eso, yo mejor sigo con lo mío. Y eso nos lleva a esa soberbia y que nos lleva a la primera lectura. Una soberbia que no permite la entrada del Señor. Una soberbia que no permite la corrección, que no permite que Dios entre y empiece a gobernar en nosotros. Entonces empezamos con las críticas, empezamos con que esto a mí no me toca. Y en el momento de la tragedia es cuando ahí sí miramos, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y pasa mucho. Puedo tomar un pequeño testimonio de algo que me pasa con mis compañeros de trabajo. Tengo unos compañeros de trabajo que las cosas de Dios, nula, cero, poco. Y cuando uno trata de como entrar ahí, de tocar algunos temas, ellos, eh, no digamos que se burlan, pero pues ignoran un poco lo que uno dice o lo que uno hace, como que no lo toman muy en serio, como que se van por un lado. Pero resulta que en el momento del temblor, nosotros ya estábamos en la oficina, y en el momento del sismo, yo los vi ya como que, uy, Señor Dios, vi a muchos echándose la bendición, muchos así como serios, como diciendo, la cosa es en serio, la cosa es grave. Y es cuando Dios empieza a decir, bueno, eh, tomemos un poquito de conciencia de que en cualquier momento nos podemos ir, que en cualquier momento Dios nos puede estar llamando de una manera frágil como de una manera trágica. Pero ¿y dónde está nuestro compromiso con Dios? Y en la primera lectura dice que Dios envía a
envía a destruir toda una ciudad y marca a aquellos que realmente están presentes en Dios, tuvieron en Dios, que desechan las cosas del mundo, que las critican y que no son hipócritas, que no se comportan de una forma en un lado y en otra nos comportamos de otro lado dependiendo con quién estemos, sino que siempre mantenemos nuestra cristiandad, porque ante todo somos cristianos, ante todo estamos ahí para ser cristianos. Entonces, en ese momento, en el momento que llega nuestro día para encontrarnos con el Señor, pues debemos alegrarnos de estar ahí, porque sabemos que nos vamos, porque estamos haciendo las cosas bien, porque estamos viviendo en comunidad y porque debemos estar más cerca del Señor. Ese es como el mensaje. No me quiero alargar más, porque hay poquito tiempo. Quiero darle el paso a Norman. Amén. Gracias, Edwin, nuevamente para todos. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Aquí al frente mío tengo mi computador, pero sin las gafas, ya a estas alturas de la vida, ya no alcanzo a leer, ya no puedo leer bien. Entonces, para yo poder leer bien lo que tengo al frente, tengo que colocarme mis gafas. Y a través de mis gafas puedo entender, puedo leer y puedo comprender lo que estoy leyendo. De la misma manera, cuando leemos el Antiguo Testamento, si no lo leemos con las gafas del Nuevo Testamento, no lo vamos a poder entender. Entonces, al ver o al leer la primera lectura, al hacer la primera lectura, encontramos a un Dios castigador, a un Dios que reprende con dureza, a un Dios que destruye, un Dios que castiga. Y claro, de pronto y a la luz de lo que acaba de pasar en nuestro país, algunos con un retraso de más de 2000 años, de pronto lo podrán ver como un Dios que castigó a Colombia, que castigó a Venezuela, que castiga a, a, los, a los países que estamos en este cordón de fuego de San Andrés, que viene desde la parte norte de, por allá, Canadá, Norteamérica, y va hasta Tierra de Fuego en Argentina. Pero para algunas personas podrán pensar que esto es un castigo de Dios. Y les tengo que decir, a la luz de la liturgia de hoy, y no la inventamos, o sea, pues si la liturgia nos lo propone, hay que decirlo. Claro, es por desconocimiento, porque miran la lectura, porque miran los sucesos y los acontecimientos sin las gafas de Dios. Entonces, para poder entender bien lo que pasa en nuestras vidas o para poder entender bien el Antiguo Testamento, necesitamos colocarnos, repito, las gafas del Nuevo Testamento. Y para entenderlo mejor, quiero leerles un trocito de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, desde el verso 4 en adelante. En el verso 5 dice, y han olvidado ya lo que les aconseja como a hijos suyos. Está hablando de Dios. Le aconseja, dice las Escrituras, no desprecies, hijo mío, la corrección, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Y si aún no lo entendemos, la misma palabra se explica. Dice, ustedes están sufriendo para su corrección. Que si podemos sacar una enseñanza de los sucesos o de un regaño de una persona, claro que siempre podemos sacar una enseñanza. Y hago un paréntesis aquí porque surge la pregunta, ¿no? Y Edwin la postulaba y es, ¿cómo sé yo si la corrección que estoy haciendo está bien o si la corrección que me están haciendo está bien? Pues mis hermanos, es sencillo, porque la corrección ataca el problema y no la persona. Repito, la corrección ataca el problema y no la persona. Repito por tercera vez, la corrección ataca el problema y no la persona. Nosotros, desafortunadamente, aún a mí también me pasa, que uno termina atacando a la persona. Entonces, a los que dicen que Colombia sufrió esto, por ejemplo,
por castigo de Dios, pues claro, yo podría decir utilizar muchos apelativos para juzgarlos o para insultarlos o para qué sé yo, pero no, simplemente sé que hay un desconocimiento y es un desconocimiento de edad de más de 2000 años o de por lo menos 2000 años que tienen de la Sagrada Escritura, porque de pronto tienen la mirada es con el Dios castigador. Pero aquí entonces decía, Dios los trata a ustedes, ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata a ustedes como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Entonces, otro elemento importante en la corrección es el propósito de la corrección. Y el propósito de la corrección de Dios es para la vida eterna, para salvarnos, para llevarnos a la vida eterna. Y sigue diciendo, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida según lo que les parecía más conveniente, pero Dios nos corrige para nuestro bien verdadero, para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente ningún castigo es agradable, o ninguna corrección es agradable, o ninguna lección es agradable en el momento de recibirla, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y de rectitud. Mis hermanos, entonces, ¿cómo podemos leer cuando nos pasa algo malo, cuando nos acontece algo malo, o cuando pareciera que Dios nos estuviera castigando? ¿Cómo lo debemos de leer? Lo debemos de leer como un acto de amor y de misericordia de Dios, como un llamado de atención, como una alerta que Dios nos está enviando. En el Antiguo Testamento se ve solo como un castigo, en el Nuevo Testamento se ve ante todo, o sea, esos lentes del Nuevo Testamento son el amor y son la misericordia de Dios. O sea, cuando leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, lo que descubrimos y lo que encontramos es que esa corrección es porque Dios me ama. Ese castigo, entre comillas, es porque Dios me ama. Ahora, Dios no castiga a nadie, mis hermanos. Pero sí dice la palabra en Romanos que Dios todo lo permite para el bien de los que Él ama. Repito, todo lo permite para el bien de los que Él ama. Normalmente yo puedo hacer muchas cosas malas y Dios no me castiga. A lo mejor no te castigue. A lo mejor te reprenda. A lo mejor te envía advertencias o nos envía advertencias. A lo mejor nos esté diciendo, mire, cuidado que por este lado no es, por este lado no es, por este lado no es. Y quiero terminar compartiendo algo que yo les decía hace unos días, y es lo que el Señor colocaba, o siento yo, creo yo que Dios colocaba en mi corazón, sobre el fenómeno del superniño que se acerca y en el que ya estamos prácticamente. Y era que si nosotros orábamos y le pedíamos a Dios, Dios va a hacer el milagro de hacer llover sobre aquellas regiones en donde se invoque su nombre. Pero donde no se invoque su nombre, pues se van a sufrir las consecuencias. A mí me gustaría que pudiéramos hacer un discernimiento más profundo, ustedes, cada uno allá en su mente y en su corazón, un discernimiento más profundo sobre lo que pasó en Venezuela. Que pudieran ustedes investigar un poquito más, que pudieran ir más más a la realidad. Ayer yo le preguntaba precisamente a alguien por qué se cayeron esos edificios y otro me decía, pues sí, estaban mal construidos. Pero qué bueno sería que fuéramos mucho más al fondo y entendiéramos por qué esas personas sufrieron las consecuencias de esa tragedia en nuestro hermano país de Venezuela. No quiere decir que por eso no hay que ayudarlos, no quiere decir que por eso no hay que tener misericordia, no, pero hay que analizar la profundidad. Y aún en el caso nuestro colombiano, en lo que pasó en estos días, en lo que sucedió antier, precisamente, mis hermanos, también tenemos que discernir eso. Claro que hay que discernirlo, claro que hay que discernirlo. Y hay que mirar y decir, bueno, ¿y por qué no sucedió en la Mesa de los Santos? ¿O por qué no sucedió en otras partes del país en donde también la situación, ahora todo nuestro país es propenso a tener terremotos? Pero ¿por qué allí? ¿Qué ha pasado con esta gente? ¿Qué ha pasado con estos hermanitos? ¿Qué ha sucedido con esa región? ¿Qué decisiones han tomado? ¿Cómo están mirando la vida? ¿Cómo están?
hay que mirar más al fondo. No seamos superficiales en el discernimiento que hagamos. No seamos superficiales. Cuando Dios nos corrija, cuando Dios nos reprenda, cuando Dios, entre comillas, nos mande un castigo o permita, porque la palabra dice, Dios todo lo permite para el bien de los que aman. Cuando Dios permita que pasen esas cosas, es porque algo nos está diciendo Dios también. Algo nos está llamando la atención el Señor. Recientemente, hace unas cuantas semanas, tal vez, no sé, meses, mi esposa y yo íbamos en la moto y tuvimos un accidente y eso también fue un llamado de alerta para mí. Claro, el otro señor se pasó el semáforo en rojo y fue el que causó el accidente y tuvo que pagar las consecuencias, pero también fue un llamado de atención para mí. ¿Por qué? Porque ese día veníamos para este apartamento, veníamos de afán eh, y tal vez yo no di tiempo suficiente al semáforo en verde, que a uno le enseñan a contar 3 segundos después de que pase a verde, y a lo mejor yo arranqué muy acelerado, arranqué muy rápido, estaba pues de primero en la fila. Miren, todos podemos aprender de lo que nos pasa, de cada acontecimiento, de cada situación difícil podemos aprender. El necio, como lo decían ustedes, el necio, el terco, el ignorante, es el que no aprende, es el que no quiere aprender. Pero si nosotros abrimos nuestra mente y nuestro corazón, nos disponemos y no vemos las cosas como un castigo de Dios, sino como una corrección de Dios y como un llamado de alerta, fruto de su amor y de su misericordia por nosotros, no nos vamos a poner bravos con Dios, no nos vamos a poner bravos con la vida, no nos vamos a poner bravos con los demás, si aprendemos la lección, si nos dejamos guiar y orientar. Pues Dios habla de muchas maneras y también hay que aprender a escuchar de todas las maneras en que Dios habla. Dios les bendiga, mis hermanos, muchísimas gracias. Wow. Normita, muchas gracias. Padre Santo, gracias, Señor, por estas palabras que nos regalas. Gracias, Señor, por este discernimiento. Gracias, Señor, por tomarnos como instrumentos para llevar esta palabra a muchas personitas que nos ven en vivo y en directo, pero que también nos van a ver a través de las redes sociales. Gracias porque sabemos que cada mensaje llega al corazón de las personas. La gloria y la honra todas para ti, Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que tengamos un corazón semejante al del Señor. Amén. Para que cada vez que queramos llamar la atención o decir algo, siempre sea con el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro sentir. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo seamos humildes y recibamos la corrección con amor. Amén. Amén. Para que con el Espíritu Santo hagamos la corrección en atacar el problema y no la persona. Amén. Amén. Gracias, Señor. Esto lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, los estamos invitando para que nos acompañen de manera presencial en los diferentes grupos de oración que tenemos. Ahí se encuentra el flyer. También recuerda que estamos reunidos de lunes a sábado. Está el código enlace para aquellos que se quieren conectar de manera en vivo y en directo, pues ahí está el código enlace, tanto a las 8 de la mañana como a las 3 de la tarde, que tenemos nuestra oración de intercesión, intenciones que quiere hacer, tanto el Santo Rosario como la coronilla. Entonces, los invitamos para que participen. Ahora estamos, pues, recuerde que estamos en nuestra promoción del campamento juvenil. Aquellos que se quieran inscribir, ahí están los números, están los valores. Es el 3 y 4 de octubre. También aquellos que quieran patrocinar a muchos jóvenes que quieren ir pero que no tienen los fondos, pues también lo pueden hacer a través de esos números que se encuentran ahí. Y obviamente agradecerles también por las donaciones que han hecho a través de nuestro NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Sigan haciendo sus ofrendas, de verdad que ha sido grande para nosotros, es un gran
de gran valor para Fuentes de Misericordia. Muchas gracias.